Si mira hacia la derecha, está inventando. Si parpadea mucho, está nervioso. Si se toca la nariz, es culpable. ¿Alguna vez has descubierto a alguien en una mentira tan innecesaria, tan absurda, tan grande que te has quedado sin nada que decir? No estoy hablando de personas que ocultan gastos o que inventan excusas para no ir a una cena familiar. Estoy hablando de personas que se inventan títulos universitarios que no tienen. Personas que inventan haber ido a lugares a vacacionar o comprarse cosas caras que no pueden pagar e incluso inventar enfermedades que no tienen y milagrosamente se curan al día siguiente. Lo más extraño de esta situación no es la mentira en sí, sino que al confrontarlos con evidencia no muestran vergüenza ni admiten su error. Al contrario, añaden más capas de falsedad a su historia. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo detectar cuando una persona te está mintiendo. Pero antes vamos a analizar qué ocurre en el cerebro de esa persona cuando la mentira deja de ser una herramienta ocasional y se vuelve una conducta compulsiva que destruye sus relaciones, su credibilidad y su identidad. Desde el ámbito de la salud mental y la psicología clínica, la mentira es un fenómeno fascinante y complejo. Vivimos en una sociedad que condena la falsedad, pero que al mismo tiempo la utiliza de forma estructural para mantener la armonía. Desde pequeños nos enseñan que siempre debemos decir la verdad, pero rápidamente aprendemos que la honestidad puede costar un empleo, romper una amistad o incluso herir a un ser querido. El verdadero problema ocurre cuando se rompe la proporcionalidad del engaño. Existe una línea muy clara entre usar la mentira como una herramienta de armonía social y convertirla en el eje central de la existencia. Cuando una persona altera la realidad de forma constante, se produce un fenómeno llamado erosión racional. Quienes están a su alrededor comienzan a experimentar una sensación de inestabilidad constante, porque nunca saben si lo que están escuchando es real, una verdad a media o una completa mentira. Para poder comprender por qué una persona llega hasta este extremo, debemos profundizar las bases funcionales de la mentira hasta sus manifestaciones más profundas. Para entender la distorsión del comportamiento, primero debemos definir qué es una conducta adaptativa. La psicología del desarrollo demuestra que aprender a mentir es un hito madurativo en la infancia. Alrededor de los 4 años, un niño descubre que sus padres no pueden leer su mente, lo que marca el inicio de la teoría de la mente. Mentir es la prueba de que el individuo entiende que los demás tienen estados mentales distintos a los suyos. En la vida adulta, la mentira funcional se divide en dos grandes categorías que todos utilizamos alguna vez. La primera incluye las mentiras prosociales o altruistas. Son todas aquellas interacciones donde decidimos distorsionar un poco la realidad para proteger el bienestar emocional de otra persona. Por ejemplo, esto ocurre cuando un colega te muestra su presentación que trabajó durante semanas y encontraste algunos fallos estructurales, pero aún así decides elogiar su esfuerzo. O cuando ocultas una sorpresa a un tercero porque no está preparado emocionalmente para enfrentar esta nueva situación. La segunda categoría abarca las mentiras de baja intensidad para la gestión del estrés cotidiano o la preservación de la privacidad. Por ejemplo, decir que estás enfermo para tomarte un día de descanso debido al agotamiento mental, o decir que estás en una cita cuando en realidad seguís en tu casa. Estas mentiras tienen una característica fundamental: son selectivas, tienen un objetivo claro. Se detienen en cuanto se alcanza el resultado y el individuo mantiene un registro perfecto de cuál es la realidad y cuál es la versión que inventó. Cuando la frecuencia de estas distorsiones aumentan de forma drástica, entramos en el terreno de las mentiras prolíficas. Un mentiroso prolífico puede llegar a emitir múltiples falsedades significativas en un solo día, alterando datos sobre sus finanzas, sus relaciones pasadas, su historial laboral o sus actividades cotidianas. Según los estudios sociológicos y la psicología organizacional, demuestran que estos patrones son prevalentes en los jóvenes que ocupan puestos como supervisión, gerencia o tienen roles donde las influencias son determinantes. El individuo descubre que adornar sus logros, inflar sus capacidades o atribuirse méritos ajenos le permite escalar posiciones de manera más rápida que la competencia honesta. El gran riesgo de este comportamiento es sostener la mentira, porque el cerebro debe de recordar a quién le dijo qué versión, qué detalles utilizó para mantener la primera versión de la historia
y cómo evitar que dos personas de diferentes entornos se comuniquen entre sí y descubran el fraude. Este estilo de vida a largo plazo suele desencadenar crisis de ansiedad, agotamiento físico y mental, la ruptura inevitable de sus redes de apoyo cuando las falsedades se vuelven complejas de sostener. Más allá de la ambición o la conveniencia social, existe un territorio clínico complejo que históricamente se le conoció como pseudología fantástica y que hoy en día se le conoce como mentira patológica. El individuo que padece de este trastorno miente de manera compulsiva, automatizada y la mayoría de las veces sin un beneficio objetivo aparente. En la práctica clínica, las historias construidas por estas personas son complejas, detalladas y poseen una cualidad peculiar. No son completamente absurdas, sino que bordean los límites de lo posible. El individuo puede asegurar de que trabajó en algún lugar donde ganó mucho dinero, que sobrevivió a un accidente trágico o que posee una fortuna familiar en el extranjero que no puede tocar por razones legales. Si alguien intenta cuestionar algún dato inconsistente, el mentiroso patológico no se retracta. Su cerebro reacciona de forma automática creando una nueva mentira para rescatar la narrativa principal. La persona miente porque engañar se ha convertido en su nueva forma de interactuar con el mundo. Desde la psicología de la personalidad, este fenómeno no se clasifica como una enfermedad mental independiente dentro de los manuales diagnósticos, sino que habita como un síntoma severo dentro de otras estructuras de la personalidad, como el trastorno límite y trastorno antisocial, o como daños neuropsicológicos que afectan los lóbulos frontales o los mecanismos de monitoreo de la realidad. Existe la falsa creencia que atrapar a un mentiroso es una tarea sencilla basada en fórmulas mágicas. Si mira hacia la derecha, está inventando. Si parpadea mucho, está nervioso. Si se toca la nariz, es culpable. La psicología forense y los estudios de microexpresiones demuestran de que estos mitos no solo son inexactos, sino que la mayoría de veces nos llevan a conclusiones equivocadas. Los mentirosos patológicos conocen estos clichés y entrenan su lenguaje corporal manteniendo una mirada fija y sosteniendo una postura artificialmente relajada. Para detectar la mentira de manera científica, la psicología clínica no busca señales de mentira, se basa en algo mucho más profundo: la carga cognitiva y la incongruencia de la línea base. El primer paso es establecer la línea base, es decir, observar cómo se comporta, cómo habla, cuál es su ritmo respiratorio cuando está cómodo y diciendo la verdad sobre temas triviales. La sospecha real aparece cuando se realiza una pregunta y se rompe drásticamente ese comportamiento natural. Esto se traduce en comportamientos observables muy específicos: latencia de respuesta y rigidez corporal. El individuo tarda fracciones de segundo más en responder porque su corteza prefrontal está ocupada diseñando una historia que suene coherente. Durante ese microprocesamiento es común que sus movimientos naturales se congelen. El cuerpo se vuelva rígido porque el cerebro prioriza el control del discurso sobre el lenguaje no verbal. Inversión del orden cronológico defectuoso. Una de las técnicas clínicas más efectivas para desenmascarar a un mentiroso es pedirle que cuente su historia al revés, es decir, del final hacia el inicio. Quien recuerda un hecho real puede acceder a imágenes sensoriales y relatar la historia en diferentes direcciones. Quien ha mentido recuerda un guión memorizado de forma lineal. Monotonía lingüística y distanciamiento. Para evitar involucrarse en problemas, el mentiroso suele reducir el uso de pronombres personales como yo o mío. Opta por un lenguaje distante y repetitivo, utilizando las mismas palabras cada vez que se le pide que explique la situación, como si estuviera leyendo un documento interno. Tarde o temprano, la realidad termina por imponerse, dejando en evidencia el vacío emocional que esta persona intentaba ocultar. Descubrir que alguien cercano padece de esta condición o aceptar que nosotros mismos hemos utilizado el engaño para protegernos del miedo a no ser suficiente es un proceso profundamente doloroso. Exige una dosis masiva de introspección y valentía de mirar de frente de nuestra propia sombra. Sin embargo, detrás de esa confrontación se encuentra la verdadera salud mental. Dejar caer la máscara no es perder, es liberarte de la esclavitud de tener que estar sosteniendo cada invento. La tranquilidad de no tener nada que ocultar y de mirar a los ojos de los demás con la certeza de que
que cada palabra tuya tiene un valor, es un estado mental de que ninguna historia te va a otorgar jamás. La verdad no solo te hace libre, te devuelve la capacidad de volver a conectar con el mundo de forma real y humana. Nos vemos en el próximo video. Si este video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Compartíselo a esa persona que necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en la próxima. Chao.